vamos a iniciar un tema que es muy interesante, ya conociendo ustedes el manejo básico de las materias primas. Ya podemos ahondar un poquito más en el tema de farmacia magistral, ¿ya? En realidad, farmacia magistral es una de las competencias laborales del farmacéutico y en realidad se basa en la preparación de medicamentos, pero prescritos bajo una receta, prescritos por un médico, médico general, médico especialista. En realidad la farmacia magistral se ha ampliado en tantos rubros, de tal manera de que tenemos diversas especialidades que prescriben fórmulas magistrales, ¿ya? En realidad las fórmulas magistrales son prescritas por diversos motivos, son recetas individualizadas que responden a las necesidades de un paciente en particular. ¿Cuándo se recetan fórmulas magistrales? Cuando el paciente no ha respondido a el tratamiento con especialidades farmacéuticas que prepara la industria y el médico tiene que recurrir a alguna combinación especial o necesita un vehículo especial para el paciente, un vehículo o un excipiente con condiciones más específicas para transportar sus principios activos y poder ejecutar su tratamiento, ¿ya? Entonces, ya tenemos la idea clara de cuándo se prescribe una fórmula magistral. ¿Quiénes la prescriben? Obviamente, todos los médicos que están en ejercicio de la profesión. Ahora, vamos a irnos a lo nuestro, que es lo más específico, tipos de recetas, ¿ya? En realidad tenemos 3 tipos de recetas. Las recetas normales y corrientes, que las vamos a llamar recetas normalizadas, que son aquellas que están prescritas con el nombre del paciente, ¿no es cierto? Tienen el encabezado, el nombre del médico, su especialidad, y en la parte inferior tienen la dirección, todos los datos del médico prescriptor. Receta archivada es aquella receta que lleva algunos principios activos de naturaleza psicotrópica, ¿ya? O sea, pueden ser algunos principios activos que tengan acción psicotrópica y necesiten archivarse las recetas para poder descargar posteriormente y comprar nuevamente la materia prima. Y también se utilizan las recetas valoradas. Las recetas valoradas se las utiliza cuando el principio activo es estupefaciente. Esta receta valorada se la adquiere, en realidad el médico prescriptor tendría que tener su talonario de recetas para poder prescribir el medicamento y hacer llegar al establecimiento farmacéutico. ¿Por qué tiene que ser una receta valorada? Esta receta valorada se la adquiere de la Secretaría Departamental de Salud. ¿Por qué? Porque el principio activo es controlado, ¿ya? Muy pocos establecimientos farmacéuticos manejan este tipo de principios activos, como por ejemplo la morfina. Bueno, entonces ya nosotros diferenciamos los tipos de recetas. Ahora, esta es una receta, de acuerdo a los conceptos que yo les he ido explicando, ¿qué tipo de receta sería esta? Sencillo, esta es una receta, siempre una receta, en este caso no tiene encabezado, ¿no? Pero sí tiene lo más importante, que es el sello del médico prescriptor y la fecha, ¿no? Y dice acá, RP,
ácido tricloroacético al 50%, un frasco 50 ml. ¿Quién es la persona que prescribe esta receta? Ana María Bustillos López, es ginecóloga obstetricia. ¿Y cuándo la ha prescrito? El 6 de abril del 2022. ¿Ya? Estas son recetas reales para que ustedes vean cómo en realidad están prescritas. Luego vamos a ir describiendo cada una de ellas, pero ya es una receta transcrita para que tengan ustedes prácticamente la idea de cómo interpretarla. Aquí está el nombre del paciente, Ariet Mamani, edad, dice acá, 5 años, este es del 22 de marzo, y la receta es un shampoo de ketoconazol, que ya ustedes saben que es un antimicótico. Las personas que han manejado este principio activo, clobetasol, que es un corticoide, ¿no? Y el piritionato de zinc, un frasco. Aplicar en la región y dejar actuar de 3 a 5 minutos, luego enjuagar con abundante agua durante 2 semanas. ¿Quién prescribe? Sandra Maderni, que es pediatra. Bueno, y estas 2 recetas que hemos ido analizando son recetas normales, ¿no? En cambio, esta es la receta valorada, la que se adquiere, la que el médico adquiere de la Secretaría Departamental de Salud. Aquí tenemos una formulación, dice cocaína al 0,50 miligramos y opio 0,25 miligramos, 20 cápsulas. Estas 2 materias primas o principios activos son controlados, ¿no? Y me preguntarán, ¿para qué se usa? Estas recetas, estas formulaciones frecuentemente se usan para aquellos pacientes que tienen cáncer terminal, ¿ya? Los pacientes que tienen cáncer terminal, ya el médico va prescribiendo este tipo de componentes. Y esta receta tiene 2 partes. Esta parte es la que lleva el paciente a la farmacia para que se quede en el establecimiento farmacéutico y para que se retenga la receta y vamos, todas las recetas de todo el mes las vamos acumulando para presentarlas en un descargo el mes entrante en la Secretaría Departamental de Salud. ¿Ya? ¿Para qué? Para ir respaldando la cantidad de estos componentes comprados. Por ejemplo, hemos comprado 100 gramos de cocaína, entonces de clorhidrato de cocaína. Tenemos que descargar de esos 100 gramos cuánto hemos usado en los posteriores meses hasta que se termine y podamos hacer una nueva compra. Esta receta lleva el nombre del médico, el domicilio del médico, la matrícula del médico, ¿no? Como también los mismos datos del paciente. Nombre del paciente, domicilio del paciente, carnet de identidad del paciente. Y se debe indicar el lugar y fecha. Estas recetas tienen que ser de fecha actualizadas. En realidad, les explico de que ningún farmacéutico debe dispensar ninguna fórmula magistral con una fecha que está fuera de contexto. Por ejemplo, que les traigan una receta de diciembre, ¿no? Las fechas tienen que ser actualizadas. ¿Por qué? Porque la patología ya no va a ser pues la misma, ¿no? Puede ser que ya haya mejorado, puede ser de que ya no responda a esos componentes. La gente tiene la mala costumbre de volver a repetir, de guardar, y si tiene alguna cosa media similar, la vuelve a hacer preparar la receta. Y eso no es correcto, y es una tarea del farmacéutico orientar al paciente y pedirle de que asista a la consulta y le traiga una receta con fecha actualizada. Bueno, queda claro las 3 formas de recetas. Las recetas que en realidad son retenidas son aquellas que tienen algún componente psicotrópico.
en este grupo de psicotrópicos, nosotros vamos a manejar, o en este grupo vamos a considerar a las anfetaminas, ¿no? En las anfetaminas, la gran mayoría han sido retiradas del mercado porque producen adicción, ¿no? Ahora, en realidad, hay algunas formulaciones que contienen algunas anfetaminas, pero que están autorizadas para su manejo. Por ejemplo, la fentermina, y algunas que ya no están utilizándose, podemos citar al Mastindol, ¿ya? Y en realidad un componente psicotrópico es cualquier principio activo, ya sea natural, ya sea sintético, semisintético, que es capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. También son denominados psicofármacos, ¿no? Por eso se denominan sustancias o principios activos psicotrópicos, ¿ya? Se utilizan para tratamientos psíquicos, para tratamientos neurológicos, y también, en este caso, las anfetaminas se utilizan para hacer tratamientos terapéuticos para inhibir el apetito, ¿ya? Todas estas recetas psicotrópicas y las recetas con principios activos que deben ser retenidos, en realidad deben ser prescritas por especialistas del área. No podemos recibir una receta que diga que tenga algún inhibidor del apetito, que es un psicotrópico, que es una anfetamina, y me la prescriba un médico general, ¿no? O me la prescriba un dermatólogo. Entonces, todas deben ser prescritas de acuerdo a, puede ser por un endocrino que está tratando algún problema de obesidad, ¿no? Entonces es necesario tener estos parámetros fundamentales para poder dispensar la receta. No nos olvidemos que si el médico prescribe, en realidad el médico es el responsable del tratamiento. Nosotros somos los responsables de elaborar el producto, ¿no? Todas las recetas que contengan psicotrópicos tienen una validez no más de 30 días desde la fecha de extensión de la receta, ¿sí? Si viene una persona X y me trae una receta con fentermina, yo la dispenso, 30 cápsulas, si las dispenso, vuelve a los 10 días con la misma receta, pues se supone de que el sistema va a saltar, y además que en la receta ya va a estar sellada por la farmacia que ha dispensado este medicamento, y ya no se le vuelve a preparar, ¿sí? Entonces, deben tener muy en cuenta de que solamente tiene validez para una sola preparación, ¿ya? Si se la han dispensado la receta el 5 de abril, vuelve el paciente el 20 de abril, pues ya la receta no es válida porque ya va a estar sellada con la farmacia que ha elaborado el producto. En cambio, si viene una receta el 5 de abril y no tiene ningún sello, está limpia, entonces, ¿cuál es la función? Es llamar al médico prescriptor y decir que la paciente tiene la receta con fecha 5, pero que está asistiendo a la compra en fecha 20. El médico dirá, sí, efectivamente asistió a la consulta en esta fecha, prepárele el producto, ¿no? Entonces, estas recetas que tienen psicotrópicos solo se deben dispensar a personas mayores, ¿ya? Además que es necesario que la receta contenga un solo agente psicotrópico, un solo activo psicotrópico. No pueden combinarse psicotrópicos, ¿ya? En realidad la prescripción no supera los 30 días de tratamiento,
de acuerdo a la dosis diaria prescrita, debiendo dispensarse un solo producto para esa receta. Puede ocurrir que la paciente diga, no me alcanza el dinero, solamente quiero 15, luego vuelvo por 15, ahí tendrían que colocar un letrerito atrás de la receta, llevo 15, saldo autorizado 15, ¿no? Entonces, todos esos puntos, todos esos aspectos hay que considerarlos en la recepción de una receta magistral, como en la preparación del producto y la dispensación, ¿ya? Bueno, volviendo a recordarles, existen 3 formas de recetas magistrales. La receta médica normal y corriente, la receta médica retenida, que es la que contiene agentes psicotrópicos, ¿no? La receta valorada, que es el formulario oficial, es el talonario que la Secretaría Departamental de Salud proporciona a todos los médicos prescriptores, y esta receta debe ser retenida en la farmacia porque contienen productos estupefacientes y psicotrópicos, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ir un poquito profundizando ya en cuanto a las partes de la receta. Una receta magistral se caracteriza por tener las siguientes partes. El encabezado. El encabezado corresponde a la identificación del médico prescriptor. Aquí, por ejemplo, José Gutiérrez Chávez, médico pediatra, niños y recién nacidos, terapia intensiva neonatal, ¿no? También puede llevar acá los datos del consultorio, los teléfonos, la emergencia, ¿no es cierto? ¿Es válido? Es válido en el encabezado. El encabezado también incluye la terminología RP, que es recipe, ¿no? O reciba, según la nomenclatura griega que hemos ido ya viendo en la historia de la farmacia. Luego vamos a encontrar nosotros el encabezado, también es denominado sobreinscripción, encabezado o sobreinscripción, ¿ya? El RP va seguido con el nombre del paciente. Y aquí el paciente es Alan Barrios, ¿no? Ahí ahora hay recetas más actuales, donde dice la receta, nombre del paciente. La segunda parte de la receta, y la más importante para nosotros, es la inscripción. Por favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos? Ya. Entonces, la parte más importante para nosotros es la inscripción. En la parte de la inscripción se detalla los componentes en forma cualitativa y cuantitativa de la receta magistral. Aquí el médico prescribe la formulación que desea para su paciente. Sin embargo, quien tiene que hacer el análisis farmacotécnico es el farmacéutico. Puede que el componente 1 o el 2 o el 3 no sean compatibles, por un lado. Puede de que no sean solubles, puede que el vehículo no sea el adecuado, pues este tema es netamente del farmacéutico y no del médico prescriptor. Por eso es de que en algunos casos se pueden dar las incompatibilidades farmacéuticas que nosotros debemos de comunicar al médico. Por ejemplo, si estuviera recetando ácido salicílico al 10% y solución acuosa, mi obligación es llamar al médico y decirles, doctor, yo tengo el ácido salicílico, pero no lo puedo disolver en agua porque es insoluble. Yo le puedo ofrecer una loción de ácido salicílico hidroalcohólica que puede tener
alcohol al 70%, del 70% al 40%. Entonces, si el médico dice, bueno, pero y me va a resecar la piel, entonces, ¿qué dice el farmacéutico? Está bien, y yo le puedo incorporar un agente humectante que contrarreste esa sequedad. Voy a incorporarle glicerina al 3% o propilenglicol al 5%, ¿no? Entonces, van a hablar ustedes tan fluidamente como yo cuando ustedes ya vayan avanzando en la asignatura y seguimos. O sea, ya nos hemos casado con las materias primas y debemos conocerlas todo el tiempo. En esta clase van a aumentar unas 10 materias primas más de las que ya ustedes han ido manejando. ¿Listo? Y es por este motivo que deben todo el tiempo estar revisando fichas técnicas, concentraciones, incompatibilidades, conservación de cada una de ellas. Bueno, entonces en la inscripción hacemos el detalle cualitativo y cuantitativo. Analizamos la receta prescrita por el médico y verificamos si hay compatibilidad, si se puede elaborar o hay algún problema para comunicarnos con el médico prescriptor y darle la explicación que corresponda. Luego tenemos la tercera parte que se llama suscripción. Esa suscripción es una orden que da el médico, al farmacéutico prescriptor. ¿Ya? Esta es la suscripción. Aquí dice, según la nomenclatura griega, hágase H según arte. Entonces, esta es la orden que da el médico al farmacéutico de preparar su medicamento. ¿Ya? Y por último, tenemos la cuarta parte, que es la instrucción. La instrucción corresponde a las indicaciones que da el médico prescriptor al paciente. ¿Y qué dice acá? Dice aplicar en las noches durante 10 días. ¿Ya? Y por último, tenemos la fecha y firma. ¿Por qué es importante la fecha y firma? Porque la receta debe ser actualizada, ¿no? No podemos preparar una receta del 2020, no podemos preparar una receta de enero del 2022, no. La fecha debe ser actualizada y por último, muy similar debe estar dentro del mes que nosotros estamos trabajando, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta formulación es un callicida. Es un callicida que ha sido prescrito el 18, pero que me puede llegar el 23, ¿no? O me puede llegar el 30, porque la persona que ha sido recetada viene de Montero y no ha podido llegar. Bueno, sí la puedo preparar si no ha sido preparada ya, ¿no? Finalmente hay que ver el riesgo de la preparación, el tipo de tratamiento y bueno, si estamos dentro de las fechas, preparamos y dispensamos. Queda claro las 5 partes de la receta magistral: encabezado o sobreinscripción, inscripción, suscripción, la orden que da el médico al farmacéutico de preparar, instrucción, la orden que da el médico al paciente y fecha y firma. Bueno, una vez que ingresa la receta, se prepara la receta, se tiene que registrar en un libro y se tiene que dispensar el producto más la receta, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de tener un libro donde vamos anotando, vamos codificando las recetas.
digamos que hoy estamos empezando. Hemos aperturado nuestra farmacia magistral y colocamos, digamos, farmacia Guajereme. Entonces, nuestro libro de registros va a ser, yo quiero colocarle el código de mi materia porque yo quiero así, FMC guión 0001. Vamos a utilizar 5 dígitos. Entonces, este código tendría que estar aquí. Miren, aquí esta recetita, en vez de decir Farmader, debería decir FMC, ¿no? FMC 0, en realidad tendría que decir farmacia universitaria y aquí el código tendría que ser FMC 0, 0, 0 y 01. Este código tiene que ir en la etiqueta y tiene que estar en el cuaderno de registros. Entonces, quiere decir que la receta de Alan Barrios tiene el código 0001 y también en mi libro también va a estar identificada la receta 0001 que corresponde a Alan Barrios, ¿no? En la etiqueta también. ¿Por qué motivo? Porque puede ser de que necesite repetir, que no ha llevado la cantidad necesaria, que ha llevado la mitad, y además de que es una obligación del farmacéutico hacer un control y presentar el libro a la Secretaría Departamental de Salud. ¿Ya? En la ley del medicamento dice se debe contar con un libro recetario. Entonces debemos de tener. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el código que se encuentre interno en el libro tiene que estar en la receta cuando dispensemos y tiene que estar en la etiqueta cuando se dispense el medicamento. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se permite? Esto. Pomada de Wilfrid es una pomada que tiene azufre y que la conocemos hace años. Bibliográficamente se coloca pomada de Wilfrid. Lo correcto, esto no deberíamos utilizar. Lo correcto es que la formulación vaya en la etiqueta. Si la formulación es muy larga, entonces nosotros vamos a colocar el código. Y el código debe ser el mismo que el de la receta, ¿no? Bueno, entonces en la receta debe colocarse la codificación interna, debe colocarse la descripción de la formulación, debe colocarse el nombre de la paciente, el uso del paciente, cómo va a utilizar el uso de la receta, cómo va a utilizar el paciente, la cantidad y también debe estar identificada la farmacia que prepara y la dirección. ¿Ya? Estos son aspectos fundamentales que debemos considerar cuando nosotros estemos elaborando y dispensando una receta magistral. Entonces, ¿qué tenemos que dispensar? El producto bien etiquetado y la receta con el sello de la farmacia que prescribe y la identificación del código. ¿Ya? Bueno, aquí quiero mostrarles, tengo un libro bien antiguo, pero quiero mostrarles de que en realidad este rubro, esta especialidad del farmacéutico, pues data de hace muchos años. Miren ustedes, ese libro es de enero de 1888. Aquí. Y si nosotros vamos a hacer miren, dice acá, número de receta, ¿no? El nombre que he preparado, el detalle y la cantidad. Miren ustedes, aquí dice el nombre
Alberén, aquí dice bromuro de potasio, agua destilada, jarabe simple de 3 a 4 gramos, ¿no? Entonces aquí vamos a ir viendo una segunda receta. Dice Añibarro, que es el paciente que llevó sulfato de zinc, 5 decigramos, ácido rojo de mercurio, 25 centigramos y manteca, 30 gramos. ¿Qué tal? ¿Ven? Cómo en realidad esta actividad ya se iba desarrollando de hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Bueno, en la actualidad, ya como todo avanza, tenemos el manejo o la descripción de las recetas en realidad, en un sistema informático donde se cargan todos los componentes y ya se buscan las opciones y se describe. Incluso el sistema informático incluye muchas veces el cálculo directo de la receta magistral. Así lo han diseñado el sistema, ¿no? Entonces, obviamente que es una gran ayuda para el médico, una gran ayuda para el farmacéutico, que ya no tiene que estar con la calculadorita, sino directamente ingresan el nombre del paciente, la cantidad que se va a elaborar y directamente se imprime o sale en la pantalla del laboratorio las cantidades que se van a preparar ya calculadas, ¿ya? Aquí es un sistema informático, como ustedes ven, de una farmacia mixta que elabora magistrales y también que dispensa especialidades farmacéuticas. Todos los que están viendo ustedes en la pantalla son especialidades farmacéuticas. Pero aquí dice, mire, datos del médico, nombre del médico, localización de la receta, dónde, si tiene alguna observación, el tipo de receta con psicotrópicos, dice, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que yo les estoy indicando, otra forma de registro, ¿no? Que es un registro sistematizado. Ahora voy ya. Aquí, por ejemplo, está el nombre de los pacientes, ¿ya? En el lado izquierdo. Dice la paciente, por ejemplo, paciente ejemplo hemos puesto, ¿no? Pero todos estos pacientes son los que ya han ido comprando, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta señora Adelaida González la tenemos 3-4 veces. Quiere decir que esta persona en realidad se ha hecho preparar en esta farmacia ya 5 veces las formulaciones. No sabemos si es la misma, si es diferente, no lo sabemos. Simplemente quiero que vean la forma de cómo se recepcionan ahora las recetas magistrales. Por ejemplo, aquí tenemos paciente ejemplo. El registro se genera en el sistema, es el 1418 de la fecha 21 de enero, en este caso del 2006. ¿Por qué he puesto un ejemplo del 2006? Porque ya desde estas épocas ya se iba sistematizando la forma de trabajar en las farmacias magistrales, ¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos el médico, es un médico ejemplo, la matrícula del médico. Bueno, acá dice todos los otros, ¿no? O sea, cuánto se va a gastar en el producto, cuánto en el envase, en el IVA, todos los aspectos que se considera para sacar el precio de un medicamento. ¿Ya? Aquí tenemos los componentes. Nitrato de conazol es un principio activo antimicótico al 1%. En realidad la receta era 80.
90 gramos. Emulsión, aceite en agua es la base, que entonces es la crema. Cantidad 80 gramos, dice. Entonces, la receta pide 80 gramos, ¿ya? Y si es 80 gramos y el nitrato de conazol está al 1%, entonces el sistema directamente va a hacer el cálculo y me indica que pese 0,8 gramos del nitrato de conazol y de la crema pese 79,2. Y el precio sale adicional. O sea, es una forma de trabajo personal de cada uno de los establecimientos, ¿ya? Bueno, y entonces nosotros continuamos ya, preparando el producto. Esta es la orden que va a entrar al laboratorio. Esta es la orden. En realidad, esta es toda la orden que va a ingresar. ¿Y qué es lo que me interesa a mí? Saber esto, ¿no? Entonces, en este sistema, se supone de que el sistema ha sido creado en coordinación con el farmacéutico, y ya las formulaciones, algunas formulaciones ya tendrían que estar estandarizadas, ¿sí? Porque si no están estandarizadas, corremos el riesgo de que haya incompatibilidades. En este caso, cada una de las fórmulas se debe de analizar. Por ejemplo, aquí, nitrato de conazol. El conazol es un principio activo estable. Pero si en caso de que dijera ketoconazol, yo ya tendría que incorporar un tercer componente, que tendría que ser un agente antioxidante. ¿Para qué? Para evitar que el ketoconazol se oxide, porque el ketoconazol se oxida fácilmente. Ya una vez que se oxida, cambia de color, ya no es una crema blanca, es una crema de color café y ya no tiene actividad terapéutica, ¿no es cierto? Bueno, queda claro entonces la forma de recepción, ¿no? Bueno, ahora el etiquetado. Ya hemos hablado algo del etiquetado, pero un etiquetado correcto. Aquí he tomado algunos ejemplos de algunas farmacias que los etiquetan así, ¿no? Pero es incorrecto. Incorrecto, ¿por qué? Porque no estamos dando toda la información al paciente. En realidad, en el etiquetado, ¿qué es lo que debe ir como mínimo? El nombre del paciente, ¿no? Perdón, el nombre de la farmacia que ha elaborado, la ubicación de la farmacia, la dirección, el propietario de la farmacia que los prepara, no. El nombre y la ubicación y teléfono, ¿no? No es necesario colocar el propietario de la farmacia, ¿ya? Esto no es necesario. Esto no es necesario. El nombre del paciente sí debe ir fundamentalmente. El punto 1 debe ir en la etiqueta, ¿no? El punto 2, el nombre del paciente, por supuesto que sí. El nombre del médico prescriptor debe llevar siempre. La fórmula completa, sí, la etiqueta es grandecita y entran todos los componentes. Si no entran todos los componentes, mínimo debe llevar la codificación, ¿ya? La dosis prescrita, la dosificación, ¿tiene que llevar? Por supuesto que sí. La forma de uso también. Número de inscripción en el libro de recetas es el código, debería llevar, ¿no? La fecha de elaboración también. No es, si ustedes colocan la fecha de vencimiento, no es tan importante la fecha de elaboración, pero sí la fecha de vencimiento, ¿ya? Alguna observación especial, como hacer uso externo, mantener fuera del alcance de los niños, proteger del abrigo de la luz, veneno, sujeto a control psicotrópico o estupefaciente. Esos aspectos fundamentales se deben de colocar en la etiqueta. Ahora ustedes encuentran ahí una etiqueta pequeña donde dice 148566, doctor Villagómez, uso indicado.
¿Qué interpretarían ahí? Que está con el código, está con el médico y el uso es indicado de acuerdo a la prescripción. Lo correcto es que si la etiqueta alcanza, se coloque 2 veces al día, ¿no? Si tiene, y la forma de conservarse. ¿Cómo tiene que conservar esa formulación? Bueno, aquí quiero que analicemos un etiquetado de una farmacia magistral. Está el nombre del paciente. Para empezar, está el nombre de la farmacia, Magifarma, Alameda Junín, número 101, Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Y dice acá, calle Santa Cruz, número tanto, Tarija, Bolivia. Quiere decir que hay en Santa Cruz y que hay en Tarija. Está entonces, pues, sí. No se ve, creo, lo que está indicando. ¿Cómo no se ve? ¿No se ve nada? Se ve lo que dice etiquetado en dispensación. Eso nomás. Sí, doctora. ¿Ahora? Todavía, doctora. Está congelada. Está congelada. Ajá. ¿Ahora? Todavía, doctora. Aún no, doctora. ¿Ahora? No, doctora, sería que deje de compartir y otra vez. ¿Ahora? Ahora Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta, Magifarma. Magifarma y la dirección, lo correcto, ¿no? El nombre del paciente, Roberto Mamani, 60 cápsulas, doctor Ballesteros, dice tansulosina 0,4 miligramos, finasteride 5 miligramos, licopeno 5 miligramos. Esta es la descripción de la receta, ¿no? Los componentes de la receta. Uso según indicación médica. ¿Qué le faltaría aquí? Le faltaría conservación, que tal vez puede estar acá atrás, porque aquí también hay letras. No podemos ver. También el vencimiento puede que esté, miren ustedes, atrás hay letras, ¿no? Pero he querido tener esa toma para ver algunos datos. La verdad de que tendría que complementar esta receta, una toma fotográfica de la parte completa de la etiqueta, ¿no? Bueno, pero se supone que indica la fecha de vencimiento, que indica la forma de conservación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver algo importante, que es el cálculo de las recetas magistrales. El cálculo, esa es nuestra competencia, ¿no? Las recetas magistrales pueden dispensarse en diferentes maneras. Una de ellas es partes por mil. Partes por mil implica de que en la receta diga, por ejemplo, permanganato de potasio 0,5 y con esta simbología. Esta simbología es 1% más un 0. ¿Ven ustedes? 1% más un 0 es partes por mil. ¿Qué indica eso? Eso indica de que si yo digo partes por mil, quiere decir prácticamente que la cantidad que se describe va a estar en 1000 partes. Por ejemplo, aquí dice permanganato de potasio 0,5 partes por mil. ¿Cómo interpretaríamos esto? En realidad vamos a interpretar de la siguiente manera. 0,5 gramos de permanganato de potasio va a estar en 1000 ml de agua, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Puede que el médico me pida ampliar, me pida 5 litros o me pida reducir 30 ml. Para cualquiera de estas formas, yo tengo que estar preparada y saber los cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si me indican y me dan esa orden, voy a preparar. En primera instancia, esperen un cachito, voy a borrar.
En primera instancia, entonces voy a hacer la interpretación. Bueno, voy a preparar 5 litros. Si decía en la receta 1000 ml contenían 0,5 gramos de permanganato de potasio, 5 litros tengo que llevar a ml, porque no puedo yo trabajar ml con litros. Tengo que trabajar en la misma unidad. Entonces 5 litros es igual a 5000 ml de agua, ¿no? Entonces X permanganato de potasio, hago la regla de 3, 5000 ml de agua por 0,5 permanganato de potasio entre 1000. Y haciendo el cálculo me sale 2.5 gramos de permanganato de potasio en cantidad suficiente para los 5000 ml de agua o 5 litros de agua, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser la preparación? Sencilla. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Pesamos, tenemos un vaso de 5 litros, pesamos los 2.5 gramos de permanganato de potasio, ¿no? Y enrasamos hasta cantidad suficiente de los 5 litros o 5000 ml, ¿ya? Esa es la forma de preparar. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bueno. Continuamos. Vamos a hacer en este caso la reducción. Estamos reduciendo, ya no estamos reduciendo la formulación permanganato de potasio 0,5 gramos en 1000, pero esta vez vamos a preparar ya no vamos a preparar 5 litros, sino 30 ml. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La misma regla. Si en 1000 de agua hay 0,5 de permanganato de potasio, para 30 ml, ¿cuánto? Entonces hago la regla, ¿no? Y me va a salir, a ver, 5000 por 0,5 permanganato por 1000. Ahí era 30 en vez de 5000. Me sale 0.015 gramos de permanganato de potasio. ¿Y cómo tendría que ser la preparación? En un vaso voy a pesar el permanganato y voy a enrasar hasta 30 ml. Disuelvo y voy a envasar. Esa sería la interpretación, ¿ya? Bueno, continuando. Otra forma es las recetas cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Las cualitativas y cuantitativas en realidad, aquí tenemos una, yodo metálico, 2 gramos, yoduro de potasio, 4 gramos y agua destilada 96. Estas recetas, en este caso, no debería, si me mandan la receta tal cual y no me indican qué cantidad voy a hacer, tengo que hacerla lo que indica en la receta. Pero si me ponen la formulación y me dicen preparar 5 litros o preparar 30 ml o preparar 3 litros o preparar 100 ml, yo tengo que partir haciendo un razonamiento de la formulación, ¿ya? Entonces, el razonamiento lógico sería, ¿qué sería acá? Yo tendría que hacer la suma total, tendría que transformar, ya les vuelvo a decir, gramos con gramos, ml con ml, litros con litros. No puedo yo restar gramos con ml. El yodo metálico viene en gramos, el yoduro de potasio en gramos. Agua destilada tendría que transformar los ml en gramos. La única
o el único componente de que un ml es igual a 1 gramo es el agua destilada. Es el agua. Por lo tanto, en este caso serían 96 ml igual a 96 gramos. Entonces, 96 más 4 son 90 y ¿cuánto? 100. Más 2, 102. Entonces, mi fórmula aquí total sería para 102 gramos. ¿Cómo estaría resolviendo si me piden preparar 5 litros? Tendría que estar resolviendo de la siguiente manera. Para 102, ahora, para 102, yo tendría estos 102, utilizo 2 gramos de yodo metálico. Estos 5 litros van a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser los 5 litros? 5.000 ml. 5.000 miligramos. No. A ver, sí, aquí estoy haciendo la formulación. La formulación total me sale 102 gramos. ¿Lo ven? Si es 1 litro, va a ser ¿cuánto? 1002, ¿no? Y si son 5 litros, ¿cuánto va a ser? O puedo poner directamente si el agua destilada es un ml es igual a 1 gramo. Entonces tendríamos que hacer ese razonamiento. 5.000, ¿no? 5.000 gramos. Aquí es gramos. 5.000 gramos. Solo con el agua. Si es glicerina, si es alcohol, no podemos hacer este procedimiento. Tenemos que transformar los ml en gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería? 5.000 gramos sería AX, ¿no? Haciendo la transformación, sería X, a ver, hagan el ejercicio, 5.000 por 2 entre 102. ¿Cuánto sería de yodo? 245.09. ¿Cuánto? 245.09. 245.09. ¿Ya? Lo mismo tendrían que hacer para el yoduro. ¿Cuánto sería? $102 es a 4 gramos. Para 5.000, ¿cuánto? ¿Cuánto? 196.07. No puede ser menos. Es el doble. No puede ser menos. ¿Va a pasar clase con quién, niña? ¿Todavía? No ha llegado. Doctora, a mí El anterior, doctora, a mí me Es que el anterior está mal, sale 98, ¿no? Sí, 0. Sí, 98,98. 9803. Ya. Este saldría 9803. ¿Y el otro sale cuánto? 196,07. 196. ¿Y cuánto de agua estarían calculando? Tendrían que sumar estos dos y restar de los 5.000. ¿Sí? ¿Cuánto había sido? ¿Cuánto es? 98. No, ¿cómo 98? Estamos haciendo para 5.000. 4.706. Eso, 4.706.
Es esa manera en la que tienen que razonar. ¿Listo? Bueno, entonces queda claro cómo es una receta cuantitativa, ¿no? Ahora, en base a esto, ustedes me van a hacer la reducción a 30 ml. ¿Listo? Hacen la reducción a 30 ml. Ya, les dejo 5 minutos para que hagan su ejercicio. María. ¿Con quién pasa clase? No ha llegado todavía. ¿Qué hora está marcado con usted? 8:30, pues estamos con 8:05. ¿Ya? En 100. Y siempre voy a tener los componentes y mi excipiente o mi vehículo. Cuando hay por 1000, voy a pensar en 1000, ¿no? Aquí, por ejemplo, 1000. Aquí dice nitrato de plata 1 en 1000. Quiere decir que 1 gramo de nitrato de plata está disuelto en 1000 de agua. Me dice preparar 30 ml. Entonces tengo que colocar 30 ml de solución. ¿Cuánto de nitrato de plata van a tener? Hago la regla de 3. 30 por 1 entre 1000. Mi resultado es 0.03 gramos de nitrato de plata. Voy a restar con el agua porque el agua es el único gramo que es igual a 1 ml. Y sería de agua 29.97 ml. ¿Les queda claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ya, muy bien. Entonces, tenemos algunas equivalencias que se nos pueden presentar. Nos puede el médico prescriptor indicar vitamina E 400 unidades. Tenemos que ver la equivalencia, buscar en los libros de farmacología y vemos que 400 unidades internacionales de vitamina E equivalen a 180 miligramos. Tenemos que saber que una unidad internacional de vitamina D, el equivalente biológico es a 0.025 microgramos de colecalciferol. Una unidad internacional de vitamina A
es igual a 0,3 microgramos de retinol. 100 gramos de gluconato de zinc, que no es lo mismo decir zinc, gluconato de zinc, equivalen a 14% solo de zinc, ¿ya? Entonces, estos aspectos hay que considerarlos cuando nos prescribe un médico una receta, para poder hacer un buen cálculo. La dosis va a depender de la dosis que se dé al paciente y la que quiere el médico. La correcta va a depender de los cálculos que haga el médico, el farmacéutico, ¿no es cierto? Si el farmacéutico se equivoca y no considera estos aspectos, va a dar dosis insuficiente al paciente o va a dar sobredosis si es que interpreta mal. No es lo mismo decir microgramos que miligramos, ¿no? Hay casos en los que los farmacéuticos han sido enjuiciados, se les ha quitado el título por causar daños irreparables en la salud. Así que ahora ustedes me van a tener una tareita y van a buscar casos de fórmulas magistrales, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña discusión la próxima clase de algunos casos de malas prácticas. Busquen casos de malas prácticas en formulaciones magistrales, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña interpretación y discusión de este punto. Ahora van a tener una tarea que es la de buscar fórmulas magistrales. Cada quien va a buscar recetas magistrales. 3 recetas magistrales, van a buscar formulaciones ya elaboradas y van al producto y al etiquetado, que es lo que tenemos que hacer, un taller sobre la interpretación de la receta magistral. Si tienen su receta, tienen que aprender su componente, la dosis, la solubilidad, la concentración, para qué uso está prescrita esa receta, si está bien esa receta, qué le falta a esa receta y su cálculo. ¿Ya? ¿Queda clara la receta? Ojo que está grabada. Recording stopped. ¿Lo puede repetir ahorita? Recording in progress. Repito. 3 recetas magistrales. De las recetas magistrales tienen que, 1, hacer el análisis si está bien prescrita la receta, si tiene todas las partes, ¿no? Tienen que hacer su interpretación galénico, ver si los componentes se pueden combinar, si son compatibles, verificar la dosis, ¿no? Si es la dosis exacta, si es la dosis correcta, y luego se pueden buscar algunas formulaciones ya hechas y sacarle la foto a la receta, ¿ya? Perdón, a la etiqueta y al producto. ¿Para qué? Para que ustedes analicen y vean cómo está el etiquetado, cómo va el etiquetado. Y luego tienen que hacer, obviamente, el cálculo en su receta magistral. Y si tiene 3 componentes, saber la ficha técnica de los 3 componentes. Y saber su acción terapéutica, para qué está esta formulación, para qué ha sido recetada, ver sus indicaciones, su modo de uso. Prácticamente ustedes van viendo de qué vamos, en realidad todos los días vamos profundizando más en conocimiento y vamos aplicando más lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Todos vamos a ir haciendo una suma. ¿Les queda claro?
Recording stopped. Ya. Preguntas sobre el tema. ¿No hay preguntas sobre el tema? Bueno, si no hay preguntas sobre el tema, lo que voy a hacer es, quiero que ustedes me hagan los cálculos de estas dos recetas. Enseguida vamos a hacer la práctica para que ustedes puedan entender, ¿ya? ¿Dónde? 5 minutos. Me van a preparar un frasco de 50 ml, ¿ya? Y el cálculo hacen para un frasco de 50 ml y un frasco de 80 ml. 50 ml y 80 ml. Y se fijan cómo tendrían que etiquetar. Enseguidita, busquen para terminar, complementar. Monografía, ficha técnica y hoja de seguridad. Rapidísimo. Si ustedes no saben, si no conocen, lo primero que tienen que hacer es conocerlo antes de calcular. Vamos, rápido. Doctora, la ficha técnica dice al 50% conservar a 30 grados centígrados en frasco cerrado, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños. Está bien, todas esas especificaciones están bien. Usos y concentración, rápido. Usos y concentración, rápido. Se emplea como cáustico para la remoción de verrugas, candilomas, keratosis y tejido hiperplástico. Perfecto, es para verrugas. En este caso es ginecóloga, por lo tanto son verrugas, las verrugas ginecológicas se llaman condilomas, ¿ya? Es para quemar condiloma, está bien. ¿Esto será que el paciente se pone solo? No, se lo coloca el médico, ¿ya? Ahora, ficha, monografía, ¿qué dice? ¿Cómo viene? ¿Qué precauciones hay que tomar? Hay que tomar para manejarlo. Dice no utilizar para inyección o dispersión. ¿Cómo? No utilizar para inyección o dispersión. Ya. No productos que son destinados para estrictamente. Con azul, ¿con quién es incompatible? Vamos, son 78. Piritionato de zinc, ¿alguien ya ha buscado?
39. ¿Ya tiene la ficha técnica del piritionato de zinc? Jóvenes. Doctora, sobre el ketoconazol dice que incompatibilidades no presenta ninguno. Ya. Ahora piritionato de zinc. Dice que cada 100 miligramos contiene 1 gramo de piritionato de zinc. Forma farmacéutica, shampoo. Indicaciones terapéuticas, dice que es de forma tópica en forma de shampoo indicado para el alivio local sintomático de las alteraciones capilares. Después, que no se deben aplicar en niños menores de 3 años. Eso es lo que encontré, le dicen. Ya, concentración, ¿alguien encontró? Concentración. Vamos, jóvenes. Doctora, dosificación. Las incompatibilidades del piritionato de zinc dice de que es incompatible con agentes anticoagulantes como el EDTA y otros metales pesados. ¿Incompatible, dice? Sí. Incompatible con el EDTA. Ya, entonces, eso hay que considerar, porque el ketoconazol, les digo, de que se oxida, entonces hay que utilizar un antioxidante. En este caso hay que buscar otro antioxidante que no sea el EDTA, es un agente quelante, pero también se puede incorporar como un agente que va a fortalecer el sistema. Entonces, y ya sabemos que no podemos incorporar EDTA porque es incompatible con el piritionato de zinc. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora sí. ¿Y la dosis del piritionato? ¿Quién ha encontrado dosis del piritionato? De 0,5 a 3%. Entonces, estamos en lo correcto. Ahora sí, recién empezamos con los cálculos. Ahora sí, o sea, no podemos empezar con el cálculo si no conocemos a los activos. De repente son incompatibles, ¿por qué? Porque los médicos terapéuticamente pueden estar en lo correcto, pero ya farmacotécnicamente puede que no se puedan combinar, ¿no? Entonces, ahora el cálculo, ¿cuánto sería? Ketoconazol, ¿cuánto para 150? 66,67. ¿Cuánto? ¿Para 150? Sí, yo saqué 66,67 gramos. No. 3 gramos, doctora. Uno. Esta fórmula, no se olviden que es porcentual. Miren, ahí está porcentual. Entonces, quiere decir que en 100 hay 2 de ketoconazol. Ahora en 150 hay X. Entonces, sería 150 por 2 entre 100. ¿No es cierto? Eso no.